Bueno, Simón Ruiz fue uno de los grandes hombres de negocios de su época, de la segunda mitad del siglo XVI, que corresponde al reinado de Felipe II. Claro, lo que supone es que conozcamos muy bien su vida porque se ha conservado su archivo y es un caso único, al menos en España. En Europa ocurre con muy pocos personajes, pero el hecho de que tengamos su archivo supone que conocemos día a día toda la actividad de un gran hombre de negocios. Ese es el auténtico sentido de la importancia de Simón Ruiz para la economía del siglo XVI. Bueno, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Un hombre de negocios como Simón Ruiz mantenía actividades de compra y venta de mercancías prácticamente con toda Europa. Tenía sus corresponsales en los diferentes focos mercantiles, pero a su vez viajaba no mucho, pero viajaba a los sitios donde había más problemas. De ahí que fuera un hombre muy ocupado, que tenía una oficina donde había una serie de personas que llevaban toda la contabilidad a través de sus libros de cuentas. Había luego los personajes que dependían de él, que iban a las ferias a comerciar directamente, y luego estaban pues todos los que correspondían a su labor, de ahí la palabra corresponsales, en todas estas grandes ferias europeas. Por tanto, era un hombre absolutamente ocupado todo el día en sus negocios. Eso es básicamente lo que podemos decir de un personaje como Simón Ruiz. Habría que decir que Simón Ruiz, y de nuevo otra vez gracias a que conservamos su archivo, pues podemos saber que manejó, como todos los hombres de negocios de su época, el instrumento de la letra de cambio. La letra de cambio aparece en las ferias de Medina del Campo a mediados del siglo XV. Es un instrumento que se conocía de mucho antes, desde el siglo XIII, en las ciudades europeas, sobre todo italianas, que se va moviendo por el Mediterráneo, hacia Barcelona, Mallorca, Valencia, y luego llega a las ferias castellanas y Medina del Campo es su centro fundamental. ¿Qué quiere decir? Pues que unas ferias que en principio eran pequeñas de mercancías, en el momento que se hacen más grandes y se necesita que se hagan operaciones a largo plazo, se necesita un poder, es decir, un dinero que no sea metálico en oro y plata, con el que poderse manejar a grandes distancias. Y entonces lo que ocurre con Simón Ruiz es que utiliza esa letra de cambio que ya está desarrollada, al menos en la península. Recordemos que estamos ya en la segunda mitad del siglo XVI. Y entonces las grandes operaciones se hacen precisamente con letras de cambio. Pasan de ser un elemento de pago a un elemento de crédito o un elemento financiero, y por tanto se pueden hacer grandes negocios. Y eso es lo que le ocurre a Simón Ruiz, que no es un mercader más, sino que es un hombre de negocios que a través de las letras de cambio y sobre todo en las ferias de pagos que había dentro de las ferias de Medina, que eran los últimos días, pues hace grandes transacciones gracias a este instrumento mercantil de la letra de cambio. Desde luego que sí. Simón Ruiz era un hombre muy religioso, muy piadoso y intentó en todo momento tener descendencia para dejar su enorme fortuna. Pero lo que ocurrió es que se casó 2 veces y no tuvo descendencia. No tener hijos, lo que previó fue destinar una enorme cantidad de dinero mediante la creación de 2 mayorazgos para constituir un hospital para atender a los pobres y sobre todo a los más necesitados. Y entonces, en ese sentido, sí está de acuerdo con la pregunta de ese benefactor que actúa como mecenazgo. Pero no olvidemos que quizá más importante para él fuera que concibió el hospital como su panteón, el panteón de un gran hombre de negocios para él y para su estirpe. Y de hecho, en la cripta de la capilla mayor de la iglesia del hospital se enterraron todos quienes llevaban el vínculo, lo que es el patronato del hospital. Y a su vez también era lo que se ha llamado así, entre comillas, su último negocio, es decir, salvar su alma a través de una gran obra que en este caso fue la creación de ese hospital y que se mantiene hasta hoy, que es una cosa realmente sorprendente, ¿no?, para los tiempos que se han vivido en tantas centurias. Bien,
Las ferias en general siempre fueron unas concesiones de privilegios por parte del rey, por parte de los grandes señores de su época, en su momento, ¿no? No dejaban de ser momentos de un tiempo determinado en el que no había pagos de impuestos, ¿eh? Pero esas son las ferias mercantiles, que duran 2 o 3 días y que tienen un ámbito de actuación muy pequeño. Las ferias generales del reino son las ferias en las que se producen pagos, y que están concatenadas con otras grandes ferias de otros lugares. Entonces, lo que ocurre en Medina del Campo es que la creación de las ferias, más o menos en los primeros años del siglo XV, hasta finales de este mismo siglo, conocen un desarrollo realmente notable, enorme, enorme. Y entonces lo que hacen, en este caso los reyes católicos, es centralizar en Medina del Campo esos pagos que tenían lugar en otros focos internacionales incluso, pero nacionales en su momento, y entonces sustituyen poco a poco a las ferias generales que había en Valladolid, que fueron anteriores a las de Medina, y entonces a partir de 1491, es una fecha que se ha estimado así porque hay un documento en el que los reyes los católicos lo que dicen es que se celebren en Medina del Campo estas ferias generales de nuestro reino. Es decir, que vayan allí los mercaderes no solo a comerciar con mercancías, sino también a efectuar pagos. Ese es un poco el sentido explicado de forma muy breve de lo que suponen estas grandes ferias. Es comerciar prácticamente pues, con todo el mundo conocido. Sí, pues no solamente textil, pero efectivamente el textil y el mercado de la lana pues era uno de los fundamentales, ¿eh? Luego serán otros, pero en los primeros momentos es desde luego todo lo que tiene que ver con el comercio de la lana y el comercio textil. Los factores fundamentales son, en primer lugar, lo que comentaba antes del apoyo de la corona. Es decir, Medina del Campo no es una villa señorial de un marqués o de un conde, sino que es una villa realenga. Por tanto, la corona, el rey, la reina, los reyes, son quienes deciden que sea en Medina del Campo y le dan unos privilegios que no tienen otros. Por otra parte estaría el que Medina del Campo es una encrucijada de caminos y como encrucijada de caminos que hoy en día pues hasta se puede ver, nada que miremos el mapa, pues está a cerca de 70-80 kilómetros actuales, ¿no? En tantas leguas antes de grandes ciudades, al menos en Castilla. Y el estar en una posición privilegiada es fundamental a la hora del tráfico de mercancías. Y por otra parte, la parte sobre todo comercial y financiera, es porque Medina del Campo tuvo el apoyo desde el comienzo de los grandes mercaderes y los grandes comerciantes de Burgos, los grandes comerciantes castellanos de Burgos, donde estaba el consulado y donde estaban las grandes instituciones oficiales del comercio de entonces, que era el consulado, entre otros, pues estaban en Burgos. Y esos grandes comerciantes que comerciaban con toda Europa fijaron también o prevaleció el que fuera en Medina del Campo, en las ferias de Medina del Campo, donde se produjeran esos grandes negocios. No el negocio a corto plazo y en un ámbito reducido, sino a gran escala y con el ámbito europeo, ¿no? Incluso americano. Y de ahí que tuviera esa importancia el foco de las ferias de Medina. Pues mira, muy sencillamente, en el momento que se acaban las ferias, se acaba el tráfico de mercancías, se acaba el comercio importante lejano y el comercio del libro cae en picado. El comercio del libro, claro, en Medina hubo una imprenta importante, no tanto como otras de otros focos impresores, desde luego la capital de todo ello era Salamanca, entre otros, pero Salamanca y Valladolid fueron muy importantes. Medina del Campo lo que era más importante que ninguno era el comercio de esos libros, no tanto la impresión. La impresión era importante. Ha habido unas 600 ediciones entre 1511, que es el primer libro, el Valerio de Historias Escolásticas, hasta 1600, creo que 8 o 9, que es un tratado de derecho, el último que se imprime en Medina. Pero el comercio conoce como 3 etapas. Una primera de balbuceo, una de enorme explosión donde llegaban millones y millones de libros, sobre todo sin imprimir, perdón, sin encuadernar, llegaban en cubos, en grandes
mercancías desde todas las ciudades impresoras de Europa. Y llegaban en barriles, bien, en cubos, en barriles, llegaban hasta aquí, se abrían, se depositaban en una serie de almacenes que llegaron hasta decir que Medina del Campo era el gran almacén de libros de la península, porque había una serie de calles que eran prácticamente almacenes, la acera perdón, la acera y la calle de la librería, donde estaban almacenados libros para abastecer a toda Castilla y sobre todo a las universidades. Todo esto, en el momento que empiezan a caer el declive de las ferias, pues lo que ocurre evidentemente es que el tráfico de compraventas de libros empieza a caer, no llegan tantas exportaciones, las ferias caen en picado y por tanto se traslada, sobre todo a Madrid, el siguiente lugar de compraventa de estos libros, ¿no? Que eran objetos realmente muy preciados. Sí, vamos a ver. Los jetones, no sé exactamente cómo los llamarían entonces, ¿no? Sí, quizá jetons es la palabra francesa que está más aceptada, ¿no? Hay otras denominaciones, pero realmente son fichas contadoras con las que se hacían cómputos y cálculos. Estos elementos son los propios de un cambista, del mismo modo que lo son las balanzas con los dinerales, que son los ponderales de vasos anidados y otros instrumentos que utilizaban quienes se dedicaban precisamente a esto, a hacer operaciones de cambios de monedas, hacer préstamos o simplemente, pues eso, a cambiarlas unas con otras, porque claro, cada mercader venía con su moneda y tenía que negociar. Y una moneda no valía lo mismo en un sitio que en otro. Y cada moneda tenía que estar, vamos a decir, homologada. Es decir, antes las monedas de plata o de oro, que eran con las que se hacían estas grandes transacciones, no con las monedas de billón habituales, tenían que pesarse, porque a veces se recortaban. Y claro, si tienes 100 monedas y recortas un poquito de cada una, tienes 120 monedas. ¿Sí? Entonces, el valor era el peso de la pieza. De ahí que los cambistas utilizaran esas balanzas con esos dinerales o pequeñas pesas para pesarlas y que estuvieran, pues, fueran ajustadas al precio y al valor de la moneda. Los jetons o los jetones se utilizaban para contar, es decir, que alguien que viniera con muchas monedas, pues claro, no era lo mismo contarlas como se hace ahora. Ahí había que ir una a una, pero se utilizaban abacus y estos jetons o estos jetones eran piezas que se ponían en determinados lugares para ir contando poco a poco el número de estas monedas. Pero a su vez tenían también otra peculiaridad, y es que en sus caras aparecían, por ejemplo, elementos de propaganda. Aparecieron muchísimas en la guerra contra Flandes, por ejemplo. Nosotros tenemos una colección magnífica en este sentido, pero los había también que mostraban a un maestro contador, es decir, que se utilizaban como elementos de propaganda o de querer decir algo más. Bien, las marcas de mercader son precisamente esos signos, esos sellos o estas marcas que aparecen aparecen tanto en la documentación, por ejemplo, sellando una carta, dibujándose para que unos mercaderes y otros supieran a qué mercancías correspondían los fardos o los paquetes. Eran elementos para señalar una propiedad. Y entonces, lo que se hacía era fijar una marca y que el que vendía y el que compraba, en términos muy lejanos, pues sabían dónde tenían que ir, porque en la carta les decía la marca que tenían que buscar en las mercancías. Es decir, en definitiva, es un elemento de identidad que no se ha estudiado apenas. Nosotros ahora precisamente hemos tenido una exposición dedicada a estas marcas y se han hecho 2 publicaciones, una con todas las marcas que aparecen en la correspondencia del archivo Simón Ruiz, que son cerca de 1.300 y pico marcas, y se ha hecho otro estudio que había hecho ya un investigador sobre las marcas comerciales en los mercaderes europeos. Y realmente es algo que se ha estudiado muy poco,
pero que poco a poco se va a ir conociendo, porque en el momento que conozcamos un prontuario pues extenso de estos mercaderes, vamos a conocer pues cuál es la autoría o la propiedad, o quién intervino en el comercio de esas piezas, gracias a estas marcas que hasta ahora en muchos casos son anónimas, no sabemos de quién son, pero como digo, poco a poco se irá estudiando y se irá viendo la importancia que tienen, y luego pues las peculiaridades. Es decir, pongo solo un ejemplo por cuestiones de tiempo, pero se podrían poner cientos de ellos. Son frecuentes las marcas que tienen una especie de cuatro, un cuatro, y luego pues una serie de lazadas o de líneas o de rayas, como se quiera. Entonces, ese 4, que es llamado el 4 de mercader, el 4 de cifra, pues tiene casi su explicación, tiene muchas explicaciones, pero una de ellas es la protección que se generaba de ese fardel o de ese paquete, ¿no? Porque no dejaba de ser una señal de la cruz que se hacía, pero marcando el movimiento de los dedos, del persignarse. Entonces, eso unido a otras características, se frisaba, es decir, se ponía una línea más si era el hijo del mercader, una misma marca lo utilizaban varios mercaderes. Es un mundo realmente apasionante, y creo que la aportación que se ha hecho desde nuestra institución al estudio de estas marcas pues dará sus frutos con el tiempo, y de hecho ya están surgiendo pues ideas para hacer encuentros de especialistas precisamente en este tipo de signos. Hombre, vamos a ver. Los libros de mayordomo es algo que no tiene que ver con lo que hemos hablado. Los libros, el mayordomo de un concejo es el responsable de la economía, de las finanzas, y quien llevaba toda la administración económica de un ayuntamiento. Entonces, en la época medieval surge esta figura, y es elegida, en el caso de Medina del Campo, pero en otros lugares, era elegida por los regidores de ese concejo. Primero era elegido, en el caso nuestro de Medina era por los linajes, se corroboraba por parte del corregidor y los regidores, y su duración del cargo era un año, luego se iba rotando. A su cargo estaba toda la economía del concejo. Y los libros del mayordomo, pues los libros del mayordomo es donde el mayordomo anotaba todas y cada una de las entradas y salidas de los pagos municipales. Pero no solamente tenía esta ocupación, era el responsable de las obras públicas, con lo cual se puede uno imaginar el poder que tenía. Un poder tan enorme que incluso la corona en muchos casos intentó acortar, pero los regimientos o las ciudades siempre fueron pues muy, en fin, muy celosas de sus poderes, y siempre el mayordomo era quien tenía esa ocupación, y siempre le defendieron bastante. Por tanto, todos los libros de rentas, de sernas, de cuentas en general, más particulares que haya de un municipio, esos son los libros. Bueno, vamos a ver, porque en Medina, como bien saben todos, hay un patrimonio realmente muy notable, como edificios monumentales hay muchos, Muchos quizá se crea que son muy conocidos, pero realmente muchos de ellos son conocidos el título y la fachada, pero por dentro a lo mejor no se saben realmente sus características. Entonces, claro, voy a poner varios ejemplos. Las carnicerías. Hasta hace muy poco creo que no entraba nadie en el mercado de abastos más que a comprar, y muy raramente a lo mejor algunos visitantes que estuvieran mejor avisados. Cuando se ha reformado, cuando se ha rehabilitado, y además con mucho acierto en los últimos años, estamos ante un edificio absolutamente singular, y que en España hay muy pocos, y que además mantengan su ocupación original, unas carnicerías del siglo XVI, pues no hay ninguno. Entonces, quien entra por fuera es un edificio magnífico con 3 portadas de granito, en fin, interesantísimo. Pero es que por dentro, entre comillas, es una basílica romana, es decir, que es algo realmente sorprendente, y que se haya mantenido además con su ocupación. Entonces, es un edificio que, aunque en Medina lo conozcamos,
los visitantes creo que no están tan avisados como debieran, y de ahí que deberían acercarse con esos nuevos ojos de ver un edificio absolutamente singular. Hay otros muchos. El propio hospital de Simón Ruiz, todos hablamos de él, se habla mucho de él, pero apenas se conoce bien por parte no solo de los vecinos de Medina del Campo, sino de los visitantes. Es un edificio magnífico que en su momento, desde su terminación en 1619 hasta el siglo XVIII, fue el edificio hospitalario más desarrollado y más en vanguardia que había en España, incluso en Europa, o sea, de los de más arriba, porque tenía una serie de funcionalidades enormes que es preciso conocer, no solamente verlo y decir que qué impresionante es, ¿no? Así podría seguir con todos, pero vamos a dejar esos ejemplos para que poco a poco se vayan conociendo otros más. La Casa Blanca se conoce mucho menos. Ver bien el Castillo de la Mota en sus diferentes fases. Es decir, empezaríamos a hablar y seguiríamos y nos encontraríamos con un patrimonio realmente muy notable. Bueno, pues la Fundación es una institución que tiene a su cargo un museo de pequeñas dimensiones, pero creo que con una colección permanente realmente magnífica, con obras, en algunos casos, obras maestras del arte europeo, sin ninguna duda, pero con un discurso expositivo en torno a las grandes ferias y a los grandes mercados que hacen que sea diferente a otros. Ni mejores ni peores, sino diferentes, y espero que con ese discurso que siempre hemos buscado que tenga el máximo rigor, pero que a su vez pues, sea ameno para quien se acerca a algo que a lo mejor no conoce, ¿no? Mucha gente sigue pensando que las ferias de Medina eran ferias de ganado, cosa que realmente es sorprendente, ¿no? Son ferias de ganado en el siglo XIX, pero las grandes ferias que nosotros abordamos eran grandes encuentros mercantiles europeos, mercantiles y financieros, y de ahí esa singularidad. Y luego tiene una serie de archivos, de conjuntos documentales, que en algunos casos son excepcionales, como el archivo Simón Ruiz, al que me he referido en algunos otros momentos de este rato que estamos pasando juntos. El archivo Simón Ruiz es único en España y quizá de los 3 o 4 grandes archivos de mercaderes de toda Europa. Y hablábamos de letras de cambio. No hay ningún archivo en el mundo que tenga 28.000 letras de cambio. Claro, eso es algo que cualquier persona que quiera investigar sobre la economía de la época, pues tiene que ir a él obligatoriamente. Pero si se habla de cartas de un mercader que ha recibido de toda Europa, hay más de 58.000 de toda Europa. Es decir, es una masa documental tan impresionante que quien viene y no lo conoce, y no la conoce de antemano, se queda realmente sorprendido, ¿no? Luego tenemos la parte histórica del archivo municipal. El archivo municipal, hasta 1969, los fondos les tenemos aquí, les gestionamos nosotros y es un buen complemento a este otro. Y el otro, precisamente, también a este. Y luego hay otro fondo que es el archivo de la propia fundación, que lo componen varios fondos, unos donados por personas de aquí, de otros lugares, otros adquiridos, como el archivo Quintanilla. El archivo del Mayorazgo de Quintanilla es un archivo interesantísimo, desde 1419, pues prácticamente hasta 1830, que son los últimos documentos, de el contador y sus sucesores de los reyes católicos, de Alonso de Quintanilla. Como ese podría poner otros muchos más ejemplos, pero son conjuntos documentales que a nosotros nos permiten entrar en grandes proyectos de investigación o de documentación con otras instituciones y también, a su vez, a conocer nuevos elementos para que el discurso del museo tenga, a su vez, también nuevas referencias y nuevas explicaciones a las piezas que exponemos y que explican esas partes de lo que es el mundo de la historia del comercio, ¿no? El museo ha tenido varios cambios de capítulos, porque hemos querido siempre estar un poco pues, con lo que se iba investigando, pero siempre ha sido un poco pues ese referente de explicar las ferias de mercancías y las ferias financieras o de dineros, ¿no? Y esos son un poco los dos referentes. Y luego también de la figura de Simón Ruiz, dado que nuestra fundación es quien gestiona el patrimonio mueble de la Fundación Simón.
Y eso, en síntesis, sería lo que es nuestra fundación. Se hacen muchas exposiciones, se hacen jornadas. Bueno, ahora estamos en esta época en que no podemos hacerlas, pero quien esté interesado, que entre en nuestra web y ahí puede ver todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Bueno, 20 años no, pero los últimos 10 años, desde luego que sí, con todas las obras destacadas en los ciclos y demás. Vamos a ver, esta es una pregunta que siempre hacen a los directores del museo. ¿Cuál es la pieza más importante del museo? Vamos a ver, desde un punto de vista histórico-artístico, sin ninguna duda, la pieza más importante es la escultura orante de Fray Lope de Barrientos. Esta es una pieza excepcional y por los especialistas en arte flamenco, pues ha sido considerada quizá la mejor escultura de su época, de esta misma tipología, ¿no? De origen flamenco del siglo XV, es la primera de su género, es decir, de su tipología, en tanto que aparece ya registrada en el testamento de Fray Lope, que es de 1454. Y tener una figura orante en esa época pues no era lo habitual. Pero a eso se une la calidad de la obra. La calidad es realmente excepcional porque, además de estar hecha en alabastro y después de las últimas restauraciones, pues se conserva en buen estado, muy buen estado, pues la suciedad que se acumuló durante siglos ha actuado como una barrera para que se conservara su policromía y sus dorados. Y entonces yo creo que es la única escultura del siglo XV de esta calidad y en alabastro que conserva su policromía original y sus dorados. Entonces, estos dos argumentos son ya pues, definitivos para declararla, así entre comillas, quizá la pieza desde ese punto de vista más importante. Si miramos desde el punto de vista del discurso del museo, a lo mejor hay otras, porque la pieza más relacionada con las ferias de Medina y de una gran calidad también y antigüedad es el retablo de la Virgen del Popolo. El retablo de la Virgen del Popolo es ante el que se oficiaba la misa de los feriantes, en la Plaza Mayor, en la capilla exterior de la colegiata. Por tanto, estamos ante la pieza directamente más relacionada con las ferias. Pero tenemos una piedra de Cluny, tenemos dos tablas de Kofferman, de Adrián Isenbrand, es decir, hay obras realmente notabilísimas. Aunque, y esto un poco por concluir con lo de las piezas más destacadas, pero hay algo que realmente no tiene nadie que nosotros exponemos en el museo y que es la colección documental del archivo que me he referido antes, del archivo sin incluir. Los libros de cuentas, la correspondencia, las letras de cambio, los pagarés, los seguros marítimos, eso en el único sitio donde se pueden ver dentro de un discurso de la historia del comercio es aquí. Y así lo tenemos puesto. Por tanto, sería también el conjunto documental, pues así entre comillas, la pieza también más destacada desde este punto de vista.